Muchas gracias a todos los presentes nuevamente. Bueno, abrimos esta parte del foro que me acompaña Cintia García y mi compañera Viviana Paredes, en el que vamos a hablar un poco del tema ya de censura previa, ¿no? Hay dos aspectos súper importantes, un reportaje que ya conocemos todos que realizó Cintia y una conquista que estuvo liderada por Viviana Paredes, que es miembro del observatorio, fundadora del Observatorio de Comunicación por la Calidad de la Comunicación, que sanciona a 7 medios de comunicación por el tema de censura previa. Creo que eso es bastante importante. Voy a presentar a Viviana. Viviana Paredes es abogada de profesión, es parte del equipo de fundadores del Observatorio Ciudadano por la Comunicación de Calidad, que recientemente, como ya dije, logró una histórica sanción a 7 medios de comunicación privados por censura previa. Conforma el equipo de redacción del portal lajunta.es, que recoge el pensamiento ciudadano y académico sobre la actualidad social y política. Es parte también del colectivo de comunicadores Espejo Libertario y ha trabajado en temas de comunicación en entidades públicas y privadas. Antes de darle paso a Viviana, quiero un poco también repuntar algunas cosas que se tomaron desde el foro pasado que creo que nos llaman la atención. El caso, por ejemplo, de la pugna política de los medios de comunicación en Ecuador en torno a las elecciones presidenciales que vivimos recientemente, es importante destacar ese asentamiento de los medios para reivindicar ciertos personajes y merecerles las verdades absolutas. ¿A qué me refiero? Vimos cómo los medios hacían cobertura permanente a las protestas lideradas por PAES, que mencionó el compañero Roberto, donde trataban de deslegitimar, por supuesto, el proceso democrático que vivió Ecuador, deslegitimar la figura de un candidato que fue elegido popularmente por los ecuatorianos, en una constante lucha, digamos, de dominación de los espacios públicos, ¿no? Esto se asemeja, como un poco hizo la relación Roberto también, a sucesos que ya hemos vivido en espacios latinoamericanos, como en Venezuela, donde la disputa en las calles quieren reivindicar solamente un escenario político que está liderado por, digamos, por oposición, vamos a decirle las palabras, que es fascista. Yo creo que eso se ha replicado como una estrategia para posicionar ese escenario de debilidad, ¿no? Los medios de comunicación trabajaron intensamente en las coberturas, los medios de comunicación privados trabajaron intensamente esa cobertura, y asimismo vemos cómo el día que salieron los resultados en boca de urna, vimos como un canal de comunicación privado, y esto lo comento para la reflexión de todos nosotros, felicitó al nuevo presidente del país, que en ese caso ellos asumieron que era Guillermo Lasso. ¿A qué me refiero a eso? Que todavía no había ni siquiera una fuente veraz para confirmar lo que estaban diciendo los medios, ese medio en particular, donde a su vez vimos que hay símbolos interesantes dentro de la estética de ese canal. Vimos a sus presentadores vestidos de azul y con unas caras súper felices, donde decían: felicidades, nuevo presidente del país. Eso en comunicación, en política se puede permitir porque es estratégico, pero en comunicación no podemos afirmar algo si no tenemos una fuente confiable. La fuente que nos decía quién era el presidente de este país se llama CNE, el cual después hubo una ola de deslegitimar el proceso democrático. Se reivindicó todas las acciones que pedían los candidatos que perdieron, y sin embargo no tuvimos la presencia de ello. Hago este contexto porque es interesante replantearlo, pensarlo en una postura comunicacional. Y esto tiene que ver con el espacio que vamos a abrir ahorita
sobre qué quieren los medios informar y qué dejan de informar por sus intereses, ¿no? Y los intereses hablo no de los periodistas que trabajan mucho más de 8 horas, sino de los intereses financieros que tienen algunos medios de comunicación con entidades que representan también intereses políticos. Doy la palabra a Viviana. Muchísimas gracias, Viviana, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mari. Gracias a todos por asistir. Es un honor para mí compartir este panel con destacados académicos como Isabel Ramos, como Roberto, que a pesar de no ser un académico, de una excelente intervención, y obviamente con Alex y con Cintia García, que fue quien descubrió un entramado de empresas offshore que dio a conocer al mundo, un entramado de 49 empresas offshore del entonces candidato Guillermo Lasso, que justamente fue lo que originó este proceso, estos 7 procesos históricos que el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad inició ante la Superintendencia de la Información y Comunicación contra 7 medios privados por censura previa. Y justamente el día de hoy voy a hacer una especie de ejercicio como si esta fuera mi octava audiencia, la octava audiencia en la que estamos defendiendo un proceso para explicarles y defender ante ustedes la posición del observatorio que fue tergiversado por la prensa primero y obviamente nosotros vistos como sus enemigos por parte de la prensa privada, fuimos sentados en una especie de banquillo de acusados y se permitieron hacer con nosotros lo que quisieron. Sin embargo, la legitimidad que nos dio la ciudadanía, el apoyo que recibimos constantemente con ciudadanos acompañándonos desde los espacios, desde la superintendencia, con mensajes de apoyo, desde las redes sociales, mensajes de texto, nos permitió seguir adelante con esa lucha ciudadana, con esa lucha de un observatorio que nació justamente aquí, en Ciespal, hace más o menos un año. Y justamente voy a empezar indicándoles que el día de mi cumpleaños, por eso no me voy a olvidar jamás, presentamos ante la Superintendencia de la Información y Comunicación el 27 de marzo de este año un proceso respecto al artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación por vulnerar este artículo por censura previa contra 7 medios de comunicación privados nacionales. Los televisivos fueron Televicentro, Teleamazonas y Ecuavisa, y los impresos fueron El Comercio, La Hora, El Universo y El Expreso. Entonces fueron 4 medios escritos y 3 medios televisivos contra los que originamos el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Porque los medios de comunicación, al ocultar la información de Página 12, vulneraron al menos 2 derechos constitucionales. El primero, establecido en el artículo 18 de la Constitución del Ecuador, que establece que los ciudadanos tienen derecho a buscar y recibir. Y voy a hacer hincapié en estos 2 verbos rectores. Buscar y recibir información de relevancia pública de manera contrastada, verificada, contextualizada y oportuna. ¿Y por qué hago hincapié en estos 2 verbos rectores? Porque como ciudadana, como ciudadanos, busco información de relevancia pública, busco información que es capaz de cambiar o alterar el orden de mi vida. Y los medios tienen la obligación de poner a mi disposición como ciudadana esta información. Los medios violaron este derecho constitucional. Tengo derecho a recibir esa información. No tengo yo que pedirle a los medios que me hagan el favor de publicar una información de estas características. Y los medios vulneraron este derecho. Además, los medios vulneraron el derecho al libre sufragio al impedir que la ciudadanía esté debidamente informada sobre todos los hechos que vincularon al ex candidato perdedor Guillermo Lasso, que fueron descubiertos por la investigación profunda de Página 12, llamada Lasso, el magnate de las offshore, que fue publicada el 15 de marzo de este año. Como sabemos, la comunicación es un servicio público, pues satisface una necesidad pública, que es la de recibir información, como lo había planteado. Y pues nuestra denuncia, les repito, se basó en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación y les voy a dar lectura a este artículo que establece que los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa.
¿Y por qué hago énfasis en las palabras, en los verbos rectores, como conocemos en derecho, cubrir y difundir? ¿Por qué hacemos énfasis en cubrir y difundir? Porque los medios de comunicación y alguna gente que estaba en contra, muy vinculada a la oposición, nos decía es que no se puede reproducir, no se puede calcar, no se puede copiar, no se puede republicar. Es que no dice la ley de comunicación que copien, no dice la ley que publiquen sin investigar. Dice cubrir y difundir la información de relevancia pública. ¿Y cuál es la diferencia entre cubrir y difundir con reproducir? Es sencillo, no tienen que irse demasiado lejos. Pueden revisar incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como nosotros les decíamos en las audiencias, a los actores políticos que ellos llevaron para hacer defensa de sus medios. Y está clarito, cubrir y difundir los hechos de interés público. Cubrir significa dicho de un informador. Seguir de cerca las incidencias de un acontecimiento para dar noticia pública de ellas. Seguir de cerca los hechos de un acontecimiento. No dice publiquen, copien y peguen, no dice. Y eso es lo que querían meternos en la cabeza los medios de comunicación. Lo decían en las notas. Llegaban y nos ponían el micrófono en la boca, luego nos quitaban, luego nos volvían a poner y de esa manera nos tergiversaban todo lo que hacíamos. Todas las palabras que usaron fueron falsas, para mentes manipulables, que ventajosamente la ciudadanía no acogió en su totalidad. ¿Y qué es difundir? Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas. Propagar. Primero seguir el hecho noticioso y después propagarlo. Eso dice la Ley Orgánica de Comunicación. Por eso nosotros considerábamos que los medios no cumplieron con este mandato de la ley que garantiza la libertad de expresión al impedir la censura previa. ¿Y cómo probábamos nosotros que efectivamente, para que califique como censura previa, la información presentada por Cintia en su artículo Lazo, el magnate de las offshore, era de relevancia pública? Muy sencillo. Para empezar, la ley en su artículo 7 establece qué es información de relevancia pública. Y dice que es aquella información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos de interés general. Asuntos públicos de interés general. Tal vez nos quede un poco ambigua la definición aún con lo que establece la ley de comunicación, pero se ahonda en el reglamento, en el artículo 7, también 7 del reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, se ahonda esta definición. ¿Y qué dice el artículo 7? Es una información de relevancia pública la que puede afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales que se difunden a través de los medios de comunicación social. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, porque me parece que esto rebasa cualquier lógica. ¿Es de relevancia pública, después de conocer esto, saber si un candidato a la presidencia de la República, la persona que busca dirigir los destinos de una nación, convertirse en el jefe de Estado, es decir, de las funciones del Estado, es o no es de relevancia pública saber su posible vinculación con 49 empresas offshore? Es fundamental. Muchísimas gracias. Es importante, es de relevancia pública o de interés general saber que el mismo candidato a la presidencia de la República pasó de un patrimonio de $1 millón a 31 millones de dólares en apenas un año, coincidiendo con el año del feriado bancario, del gobierno del que él fue parte además. ¿Es o no es relevante para los ecuatorianos previo a las elecciones conocer esas cartas credenciales de quien aspiraba a convertirse en el presidente de la República? Y quisiera que me respondan ustedes. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Eso no quisieron entender los medios de comunicación. Porque no les convenía, pero exactamente. Pues bien, esto, como les decía, estas definiciones de información de relevancia pública están ratificadas por la sentencia de la Corte Constitucional que valida la Ley Orgánica de Comunicación tras una demanda de supuesta inconstitucionalidad, como ustedes saben, presentada por el asambleísta Luis Fernando Torres de la provincia de Tungurahua y por el movimiento por el movimiento Madera de Guerrero,
Y es ratificada la Ley de Comunicación y estos dos conceptos que yo les acabo de indicar sobre información de relevancia pública. Y establece que la Ley Orgánica de Comunicación, así como su reglamento, ofrecen los lineamientos básicos para los cuales se suscribe el interés general. Estaba absolutamente claro que la información presentada en la investigación de página 12 requería ser tratada y difundida, cubierta y difundida por los medios de comunicación nacionales para ponerlas en conocimiento de los ciudadanos para así no vulnerar sus derechos ni a la información ni al sufragio. Entonces, la información de página 12 se convertía en relevante, pues cumplía con elementos básicos para ser considerada de relevancia pública. ¿Y qué tipo de elementos? ¿Tiene repercusión nacional? Obviamente era una información de repercusión nacional. Yo les decía en la audiencia a los medios de comunicación, si es escandaloso por demás pensar que una de las personas que estamos sentadas aquí en esta sala, una sola de las personas que estamos aquí sentadas en esta sala, puede tener 49 empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos. Si es escandaloso eso, y que esa misma persona se haya enriquecido con el dinero de los cuentaahorristas, después del feriado bancario, que esa misma persona haya generado migración, haya generado este capítulo tan doloroso para la historia de los ecuatorianos. Si ya es escandaloso que uno de nosotros, ciudadanos comunes y mortales, tengamos esas cartas credenciales, imagínense, por parte de un político que intenta liderar una oposición y mucho más, que intenta convertirse en un representante popular. Es realmente desastroso pensar que tenía quien le secunde esto a través de los medios de comunicación. Afecta a un derecho ciudadano, en este caso dos, como les indiqué constitucionalmente, el derecho a la información de relevancia pública y el derecho al sufragio. Y pues, como les decía, es más grave porque se trataba de la época electoral. Y pues Cintia García, en su investigación textualmente dice: esta periodista accedió a información que muestra que Lazo está asociada a 49 empresas en paraísos fiscales y en un solo año, entre 1999 y 2000, su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Especulación con bonos de cuentaahorristas. Qué miserable, qué desastroso si es que esto es cierto. Es que no hay otra palabra para describir a estas personas. Más allá de los reproches éticos y legales sobre la constitución de empresas offshore, más allá, Lazo podría ser pasible del delito de evasión fiscal. O sea, es posible que un ex candidato esté involucrado en hechos delictivos, pero no era información de relevancia pública. Pero no era importante porque venía de Argentina. Pero no era importante porque, entre comillas, no estaba contrastado. Pero no era importante porque no podían hacerle linchamiento mediático al honorable candidato, como nos dijeron. No era importante. Bueno, ya lo dijo Roberto, ¿no? Lo dijo mejor que yo, lo demostró también. Y sobre el segundo tema, esto es lo primero, ¿no? Pasible del posible delito de lavado de activos, perdón, de evasión fiscal. Y sobre el segundo tema, en esos años, Guillermo Lazo era el accionista con el 58% sobre el tema del enriquecimiento. Guillermo Lazo en esos años era el inversionista con 58% de Andes Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos que fueron víctimas de estas políticas neoliberales. Queda demostrado, con todas las cartas credenciales, que la información que los medios ocultaron constituía de relevancia pública, porque ese hombre, involucrado a estos hechos, se pudo haber convertido en el presidente de la República. Y esta investigación fue en extremo oportuna, y la acción del observatorio fue absolutamente necesaria para evidenciar la complicidad de los medios con este tipo de acciones, que pueden ser delictivas. Muchas gracias a ustedes que nos motivan. Y justamente esta información fue publicada en un momento en el que el Ecuador definía
y decidía su futuro. Decidía entre dos caminos, algo que hemos escuchado ya en demasía, pero es que es real: el ser humano sobre el capital o el capital sobre el ser humano. Y esta información ocultada era necesaria dentro de la línea editorial de los medios de comunicación privados, que, como decía la doctora Isabel Ramos, tienen una relación incestuosa con los medios de comunicación. ¿Cómo terminamos de comprobar que se trata de un acto de censura previa? Dice el artículo 18 de la Ley de Comunicación en su segundo presupuesto que es la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público. No me van a creer, pero el 17 de marzo el diario La Hora publicaba, yo le comentaba esto a Fernando, a quien acabo de ver y le saludo, a Fernando Casado, yo le comentaba y le decía: es información de relevancia pública para diario La Hora el arte de hacer pan, pero no es información de relevancia pública las 49 empresas offshore. Es información de relevancia pública para diario La Hora la tigresa que fue liberada en el zoológico de Sudáfrica. Y estaba, y nosotros les demostrábamos y les decíamos: tenga, señor Luis Eduardo Vivanco, tenga, yo no sé hacer pan, pero tal vez es más importante para mí saber hacer pan que enterarme de quién posiblemente va a ser el próximo presidente de este país. Parecía una burla, y es una burla la inteligencia de los ecuatorianos, que ventajosamente ya no dependemos solamente de los medios de comunicación tradicionales para informarnos. Somos actores desde las redes sociales, desde los gracias de nuevo. Desde los otros espacios que Mari ha tenido la gentileza de mencionar, como la Junta, compañeros que están aquí también, a quienes agradezco que sean parte de ese proyecto tan importante, a los compañeros del observatorio que visibilizan este tipo de cosas, a los compañeros del colectivo Espejo Libertario, que trabajan por una comunicación realmente libre, democratizadora. Y pues es importante que no nos tomen el pelo, que no nos sigan tomando el pelo. No era obligación de los medios reproducir, y con esto voy cerrando esta fase. No era la obligación de los medios reproducir la noticia, porque entiéndase, no se trata de copiar y pegar, se trata de cubrir y difundir información que puede afectar positiva o negativamente a los ciudadanos, a nuestros destinos, a nuestros caminos, a nuestros hogares, a nuestra situación económica, a nuestra situación política, a nuestra situación social. Se trata de ser responsables, de tener conciencia, de no obedecer solamente a los intereses financieros, de no casarse con 13 millones de dólares. Se trata de ser éticos, de cumplir con el rol de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el rol? Ya lo dijo Roberto: fortalecer la democracia, evitar contenidos discriminatorios, propender a la educomunicación, generar principios de democracia, como ya se ha ahondado. Ese era el rol de los medios. Por eso, la histórica sanción que la Superintendencia de la Información emitió el 21 de abril, fue para nosotros un triunfo de David contra Goliat. Muchas gracias. Y ese triunfo no se quedó solamente en el observatorio, porque apenas días después, un ciudadano se presentó a la Superintendencia de la Información y Comunicación, un ciudadano al que no conocí sino hasta días después, y del que me contaron los mismos periodistas que ya eran amigos. Y nos dijeron: se presentó alguien a la superintendencia. Cuando yo le pedí al señor, cuando logré contactarle y logré tener una cita con él, me encontré en la Foch con él para tomar un café ahí en el Juan Valdés. Y le dije: disculpe, ¿y usted cómo presentó la denuncia? Y me dice: verá, yo llegué y les pregunté: ¿cómo se hace para presentar una denuncia ciudadana? Porque ustedes me inspiraron. Y ese señor presentó una denuncia por la vulneración a las normas deontológicas de los medios al anunciar como ganador de las elecciones presidenciales a Guillermo Lasso. Y le ganó a 3 medios de comunicación. Le ganó con una amonestación escrita. Él solo contra 3 medios. Contra abogados que le amenazaron que le iban a seguir juicios penales, contra abogados que le amenazaron con que estaban violando la honra de Canal 1, Teleamazonas y Ecuavisa, y él solo fue. Y ese es el ejemplo que queremos que este tipo de personas sigan inspirando,
para que seamos todos los que estemos aquí quienes mañana estemos sentados en una audiencia defendiendo los derechos. ¿Saben con cuánto les sancionaron a los medios de comunicación por el tema de censura previa? Con 10 salarios básicos. $3,000. $3,000. Y me llama el periodista de La Hora y me dice, pero ¿no será que ustedes les disculpan, que piden al superintendente que les disculpe? ¿No ve que hay crisis? Así me dijo el señor periodista de La Hora. Le digo, pero ustedes no son una empresa. Le digo, bueno, o sea, sería interesante revisar, no hay medida, no hay forma legal de pensar en eliminar la multa, si es que ya mismo no pueden pagar, pero a nosotros no nos interesa porque ese dinero va al Estado, le dije yo. Pero en todo caso, lo que nos queda es haberles ganado y que se quede el precedente histórico de que sí podemos y de que no nos van a dominar. Así que vamos a seguir defendiendo los derechos. Y le agradezco a Cintia infinitamente por habernos dado la oportunidad de demostrar la prensa que tiene este país. Y un llamado, compañeros y compañeras, un llamado a que trabajemos juntos por los cambios, por las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Es necesario iniciar con trabajos para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, pero denúncieles, tiene la superintendencia. Avísenos y vamos a revisar cómo vulneran la ley. Porque ahí en el artículo 71 hay un montón de causales, no se preocupe. En los taxis, sí. Y vamos a seguir con esta lucha y vamos a trabajar por los temas de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Todo por el diálogo. Estamos totalmente de acuerdo, creemos en el diálogo, pero nada sin los ciudadanos. Porque no es posible que se planteen reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que excluyan a los ciudadanos que son parte fundamental del sistema comunicacional. No puede haber reformas solo con medios, no puede haber reformas solo con el gobierno. Tienen que estar los ciudadanos involucrados absolutamente en todo el proceso. Así que les invito a que empecemos a organizarnos para que junto al observatorio, que les viene a extender la mano también, empecemos con estos diálogos necesarios para saber por dónde empezamos con las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos dieron durante todo este tiempo y les agradezco mucho quedarse con nosotros para seguir este debate. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Creo que estaba bien claro cómo fue el proceso y reivindicar que es un triunfo importante de la ciudadanía con respecto a estos emporios de comunicación. Yo quería solamente reflexionar unas 3 cosas de la estrategia de los medios de comunicación al no publicar la información, ¿no? Había una resistencia por parte de un grupo de medios de comunicación privados para no difundir, ¿no? Pero luego, si hubiese habido algún error metodológico de rigurosidad en la investigación, créanme que hubiesen sido los primeros en salir y defender esa postura de no publicarlo porque la investigación estaba mal hecha o que no tenían la suficiente prueba. Pero la estrategia, además de resistirse, fue la de desprestigiar la investigación y a su investigadora. Primero, por ser mujer. Ayer hablaba con Cintia y después de la conversación con Cintia, busqué la información que me habías dicho de la camiseta. Me encontré un video que fue difundido por las bases políticas del señor ex candidato a la República del Ecuador, Guillermo Lasso, donde desprestigia de manera absoluta a Cintia, pero por ser mujer, porque tiene una visión política distinta a ellos, una ideología política distinta, y eso es también parte, digamos, de la estrategia para deslegitimar, para desposicionar el trabajo de ella, ¿no? Si hubiese sido hombre, capaz que lo pensaban un poco más o no hubiesen sacado perdónenme la expresión, las estupideces que sacaron diciendo que la camiseta reivindicaba a la mujer virgen de Kirchner, que un día posó con su barriga esperando a su hijo y que eso era nefasto. O sea, un montón de cosas que nada tiene que ver con la investigación y que además estereotipa y desprestigia por el hecho de ser mujer.
Eso fue otra de las estrategias que trataron de hacer los medios de comunicación para no tomar en cuenta la investigación como parte del interés de la opinión pública del Ecuador. Como decía Viviana, estaba en un momento importante para debatir y saber quiénes eran los candidatos presidenciales. Y por último, los medios de comunicación ahorita están con una estrategia muy interesante, y cuando hablo de los medios de comunicación, hablo de los medios de comunicación privados, donde hay una orquestación de los medios. Ahora no son competencias, se orquestan, articulan, trabajan en conjunto, y eso lo vemos, o sea, es un poco lo que las funciones que hacía la agencia de noticias, ¿no? Que reflejaban, digamos, un capitalismo cognitivo. La agencia de noticias sacaba una información, la replicaba por todo el mundo en diferentes idiomas, y eso era lo que nosotros nos nutríamos en los medios de comunicación. O sea, lo dijo la agencia EFE, Andes, AFP, lo que sea. Pero ahora, esta estrategia que tienen los medios de comunicación ecuatorianos privados es, entre ellos, acordar qué se va a posicionar. Entonces, vimos, y eso me parece a mí que también es un caso de estudio importante en la comunicación, cómo todos los medios de comunicación privados entrevistaron a prófugos de la justicia ecuatoriana. Estamos hablando de delincuentes. Esa era la fuente de información que sacaron los medios de comunicación para posicionar un pensamiento político, posicionar y desprestigiar el gobierno ecuatoriano. Entonces, tenemos que reflexionar, porque esa concordancia en la agenda setting política no es causal. No es causal que Coavisa, Teleamazonas y otros canales entrevisten justamente a los mismos personajes, salgan los periodistas que siempre han tenido una voz disonante con el gobierno, entrevisten a prófugos. Es como que si yo voy a legitimar este foro entrevistando asesinos, entrevistando a gente que tiene un causal, un componente, una historia que está comprobada que es de delincuencia. Entonces, ¿quién le estamos dando la palabra y con qué criterio? Con esta reflexión, y disculpe que me extienda, pero me pareció importante mencionarla de acuerdo a lo que nos comentaba y lo que informaba nuestra compañera Viviana, de que abramos, yo creo que CIESPAL tiene eso claro, creo que nuestro papel es discutir. Aquí nuestros actos son libres, gratuitos, invitamos a todos por igual, y nunca y pocas veces, porque no es nunca, es muy pocas veces, hay un medio de comunicación privado cubriendo la información. Y estamos abiertos al debate. Aquí podemos debatir de todas las formas los aspectos comunicacionales, y podemos tener una persona aquí con otra voz. Yo creo que eso es lo interesante, la pluralidad, pero bajo una estructura de ética y moral de la comunicación. Y yo creo que eso es parte de nuestro papel. Le voy a dar la palabra a nuestra invitada especial también, Cintia, que para mí es un honor tenerla aquí. En realidad le sigo mucho y sigo las cosas buenas, no las malas, Cintia, porque realmente no me interesa mucho lo que dicen las redes sociales. Es otro tema que también deberíamos discutir, las verdades de las redes sociales. Hace poco un periodista mató a un líder de la oposición venezolana y no se dijo nada. Pero bueno, antes de que siga hablando, porque no soy yo la que va a hablar, le presento a Cintia García. Es una reconocida periodista argentina que ha ocupado diversos cargos en los medios de comunicación de su país. Desde 1995 incursiona en la radio, televisión y prensa escrita. Fue productora periodística de emisoras radiales. El trabajo de Cintia fue reconocido en Ecuador cuando sus investigaciones sobre las empresas en paraísos fiscales del ex candidato a la presidencia Guillermo Lasso fueron publicadas en Página 12. Es también directora, o me corrige Cintia, de La García, que es un medio que los invito a que lo sigan, es un medio digital de comunicación. Te doy la palabra. Gracias y bienvenido. Gracias, María, gracias a CIESPAL, gracias por la presencia a todos y todas. Bueno, por supuesto que adhiero a todo lo que se dijo acá, a todas las palabras que se dijeron, a los análisis. De la investigación ya no voy a hablar porque hemos hablado mucho o un poco, pero quisiera plantear lo que esta investigación para mí irradia justamente en un contexto político, no solo en Ecuador, también en Argentina,
y los desafíos que también plantea, ¿no? Antes, una aclaración que hace al fondo de la cuestión. Yo no trabajo en Página 12 dentro de la planta estable del diario. Como soy investigadora y titular de una cátedra de investigación en la Universidad de Periodismo de La Plata y tengo una trayectoria de más de 20 años de ejercicio periodístico, tengo una muchísima relación con el equipo periodístico que dirige Página 12. Y con ellos trabajo de manera articulada, muchas veces desde la plataforma que dirijo hace 1 año y medio y que tiene que ver con el contexto político argentino justamente, que es La García, que perdón la autorreferencialidad, pero nace en un contexto de opresión y de censura y de cerco mediático. Entonces veníamos planteando esta idea de una plataforma digital justamente para intervenir en las redes sociales con un grado de fidelización y credibilidad, y luego del acabose que representó el triunfo de Mauricio Macri, pero no solamente es el triunfo de Mauricio Macri, sino que es el triunfo de la derecha pura y dura, neoliberal y con características represivas, ahora lo podemos confirmar. En ese momento pusimos a jugar, salimos al ruedo con esta plataforma y necesitábamos que se hiciera asociación directa a nuestra trayectoria y por eso se llama La García. Pero lo que digo es, entre Página 12 y La García y la radio, el trabajo con Víctor Hugo Morales, un gran periodista y referente periodístico en Argentina y en otros países, articulamos, ¿no? Entonces muchas veces alguna información primero sale en La García y después Página 12 la reproduce, o como en este caso que primero salió en Página 12 y luego la replicamos con las características del periodismo digital. Digo esto, y es importante porque una vez en alguna de las entrevistas alguien me preguntó ¿quién financia la investigación? ¿Cuál es tu soporte? Y la escuchaba a Isabel planteando el tema de los trabajadores y las trabajadoras de prensa y el tema de que la censura muchas veces viene de los medios y no de los trabajadores. Bueno, yo puedo dar testimonio de ser una periodista censurada, formo parte de las listas negras en el periodismo que hay en Argentina por parte del gobierno de Mauricio Macri. Ahora voy a ampliar esa idea y quiero decirles que cuando los periodistas tenemos un verdadero compromiso no solo con nuestro ejercicio profesional, sino también con el rol que ocupamos en la sociedad y conscientes del rol político inherente al periodista, no importa dónde trabajemos o dónde no trabajemos, vamos a ejercer igual nuestro trabajo, tengamos o no respaldo, porque hay una falacia que habla de que el periodismo de investigación es caro, lleva tiempo. No lo puede hacer cualquiera, lo tienen que hacer determinados periodistas, y ese es un discurso con el que nos hemos formado inclusive. A muchos periodistas venimos de esa formación liberal porque nos hemos formado académicamente en la década del 90, donde todas estas teorías de la comunicación imperaron y revitalizaron, y en todo caso empezamos a interpelarlas y discutirlas, pero se ve que algo de eso quedó porque hay una conciencia de que todo esto es así. Y si lo pensamos a poco de masticarlo un poco, de reflexionarlo, vemos que son relatos funcionales al poder. O sea, ¿qué quiere el poder? El poder real, el poder que configuran las corporaciones financieras, mediáticas, políticas. ¿Qué quiere el poder real? El poder real quiere que no se lo investigue. Entonces el periodismo de investigación es carísimo, es costoso, es difícil y es solo atribución de una élite. Yo discuto esa idea y esta investigación que publica Página 12 es un ejemplo, porque la financiación económica fue mínima, tan solo los pasajes para venir a Ecuador, el respaldo fue de un equipo de profesionales, porque esta investigación no es una investigación mía, yo en todo caso la lideré, pero es de un equipo
que trabajó durante meses para chequear esta información, para chequear la filtración, digamos, el producto de la filtración de datos que obtuvimos. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con delitos económicos que hacen al núcleo del capital neoliberal, la acumulación de capital, como son los datos de paraísos fiscales y empresas offshore, no están al alcance de la mano. Surgen siempre de una filtración. Esto pasa desde Panama Papers, pasando por Assange, en fin, o Snowden. Son filtraciones de datos. Bueno, pero esas filtraciones de datos hay que chequearlas, hay que contrastarlas, hay que documentarlas, hay que fidelizarlas, hay que entenderlas. Digamos, no soy una experta en resúmenes del Banco de Guayaquil, ¿no? Entonces, todo eso llevó un trabajo, pero ese trabajo es vocación puesta al servicio de las convicciones. Y eso, digo, como para darle un impulso y un aire de esperanza y optimismo a nosotros, que muchos de nosotros somos docentes, que podemos formar otro tipo de periodistas, ¿no? Podemos formar otro tipo de comunicadores que el planteo sobre las condiciones laborales es importante, que cada uno sabe los condicionamientos a los que somos muchas veces sometidos los periodistas en las empresas en las que trabajamos, que todo eso va a formar parte de los condicionamientos laborales que tiene el periodismo o cualquier profesión, pero que nuestro compromiso no puede plantear eso como un techo. En todo caso, ese es un piso a plantear. Por supuesto que queremos vivir de nuestro trabajo dignamente y disputar las ecuaciones de puja distributiva y tener condiciones de trabajo aceptables. Pero si no las tenemos, no podemos dejar de ejercer el periodismo por eso. Dicho esto, me parece importantísimo plantear este foro desde justamente, reivindico, creo que fue Isabel, ¿no?, la que dijo libertad de expresión en un contexto político, la que revalorizó el título, porque muchas veces al periodismo la palabra política le hace ruido, le tiene miedo a la palabra política, le genera una rigidez inmediata. Tal vez eso sea porque la prensa hegemónica, el sistema de medios dominante, ya sea a través de monopolios, oligopolios, concentraciones económicas, la prensa liberal oculta el rol político que tiene, oculta el rol político que es inherente al periodista. Porque una cosa es reivindicar por evidente, por inocultable el rol político que tiene cada periodista, y otra cosa es ocultarlo para ocultar el poder político de grupos mediáticos que son grupos políticos sin control democrático. Entonces, me parece que hay que, como primer paso para reflexionar sobre la libertad de expresión y las posibilidades de acceso a la información, hay que hablar de política. Claramente hay que hablar de política. Hay que hablar del rol inherente. Yo acá cito, como en mis clases en la facultad, a un periodista chileno, Camilo Taufik, que murió en 2012, que fue un investigador incansable, que escribió muchísimos libros. Uno de ellos es El periodismo en la lucha de clases, que desde una mirada postmarxista de todas maneras plantea la lucha de clases y la construcción política del periodismo y el rol político del periodista. Haciéndonos cargo, sincerándonos y haciéndonos cargo de ese rol político, es como los periodistas podemos empezar a reflexionar sobre cómo estamos ejerciendo nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra tarea en cada uno de los lugares donde trabajemos. Cuando pienso en esta investigación, en la repercusión que tuvo en la autocensura del sistema de medios privados aquí en Ecuador, y no solo en Ecuador, Alex hablaba que esto tampoco fue publicado por medios privados en Estados Unidos, tampoco fue publicado por medios privados en Argentina. Cuando pienso eso, justamente la respuesta de por qué
¿no? El diagnóstico, María, adhiero a todo el diagnóstico que hicieron desde el observatorio, lo diagnosticaron muy bien, lo argumentaron muy bien. Ahora, lo que me parece que puedo sumar a ese planteo es que fue una decisión política. No publicar esta investigación es una decisión política basada en la militancia, por adjetivarlo, ya que estamos hablando de las adjetivaciones, basada en la militancia hacia la derecha a las que los medios de toda la región apostaron. Esta elección en Ecuador, que ganó el pueblo ecuatoriano, frenó la legitimidad de la derecha regional. Yo vengo del triste caso argentino. Soy parte de un país que le dio la legitimidad a una derecha que no había ganado las elecciones nunca. Esta derecha que gobierna la Argentina en este momento es una derecha que tenía que recurrir a los golpes de Estado para asumir el poder, como ocurre en Brasil. Entonces, que la sociedad argentina, que la clase trabajadora argentina o una porción de ella haya votado a sus propios predadores, que luego iban a generar, entre otras cosas, un modelo de ajuste fenomenal en términos económicos, una persecución política a dirigentes sociales, una habilitación de violencias, una escalada represiva, solo puede entenderse. Tiene varias aristas de comprensión, pero una muy importante es el rol que cumplieron los medios de comunicación. Los medios de comunicación del sistema privado, que salvo las honrosas excepciones, que seguramente hay que reivindicarlas, son los brazos mediáticos de la derecha política y económica. Entonces, si son los brazos mediáticos de la derecha política y económica, ¿cómo van a publicar una información que revela lo que uno de los candidatos a los que ellos intentan posicionar? Porque están posicionando los intereses de la derecha. Esa es la visibilidad que tenemos que profundizar. Ese es el camino de la reflexión que tenemos que profundizar para pensarnos desde la libertad de expresión. Una libertad de expresión que está a todas luces ya claro que no es solamente el derecho que yo tengo o que cualquiera de nosotros tiene de decir lo que piensa sin censura previa, eso que hablábamos acá, se hablaba en la anterior exposición como esa libertad en términos de no invasión estatal, sino que la libertad de expresión tiene un concepto más amplio, un concepto de doble vía, que es la responsabilidad de los estados en generar las condiciones, las plataformas técnicas para que todas las voces estén representadas. Y entra ahí el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, y el derecho al acceso a la información como un derecho humano reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, si el derecho a la información es un derecho humano, la concentración mediática que ya en 2002 la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas dijo que afecta a la calidad de la democracia, el derecho al acceso a la información es un derecho humano, este sistema de medios que se convierte en el brazo mediático de la derecha económica y política está afectando los derechos humanos. Está afectando nuestra calidad de democracia, está generando construcción de sentido que inciden en nuestra formación ciudadana. Eso es política, eso no es ni más ni menos que cumplir un rol de poder político. El problema es cuando ese poder político, vuelvo a esta idea, se convierte en grupos concentrados de poder político y no tienen control democrático o pretenden no tenerlo. En la Argentina, por ejemplo, el Grupo Clarín, que es el grupo más importante, el que nunca cumplió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es nuestra ley de comunicación, que tenía, si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina, pensémoslo como una pirámide, que en su vértice tenía el artículo 161, que era
la reconversión de activos, o sea, que los medios tuvieran un límite de licencias, ese grupo que nunca cumplió esa ley, que nunca se adecuó, que nunca se reconvirtió, que es dueño de 365 licencias audiovisuales, y no estoy exagerando. Una vez en una clase, yo doy clases en la maestría de comunicación política, una alumna me dijo, es una metáfora. No, no es una metáfora. Son dueños de 365 licencias audiovisuales, entre periódicos, o sea, diarios de papel, radios y canales de televisión. Y concentran todo el negocio comunicacional en la Argentina. Ese grupo, hasta antes del kirchnerismo, ningún candidato podía ser candidato, tener pretensiones electorales sin el apoyo del Grupo Clarín. La frase es, ningún candidato tolera 3 tapas del diario Clarín. Porque esas 3 tapas del diario Clarín eran reproducidas por 365 bocas de expendio y todo un sistema de medios reproductor. Uno puede hacer un ejercicio en la Argentina, escuchar radio a la mañana y ver que en repetidas emisoras de radio se reproduce lo que dicen los periodistas como información propia, es una tras otra las hojas del diario Clarín. Esa era, o es aún, pero esa era la situación en la Argentina hasta la llegada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que puesta por un proyecto político que la pone en la centralidad, intenta democratizar la palabra. Y ahí es donde la libertad de expresión en la Argentina recobra esa doble vía, porque es el Estado el que se pone en el rol de democratizar la palabra, como aquí con la ley de comunicación y el impedimento, por ejemplo, de que los banqueros sean dueños de medios. ¿Qué reacción va a tener el sistema de medios frente a esos proyectos políticos? De rechazo, porque generar acceso a los derechos implica afectar beneficios económicos del poder real. Los medios de comunicación responden al poder real, porque los estados, los proyectos políticos, lo que hacen es disputar poder por un tiempo limitado hacia la representación popular, ¿no? En el caso de los gobiernos de representación popular que tenemos y tuvimos en América Latina. Digo tuvimos porque nosotros en Argentina lo perdimos. Disputan, pero no tienen el poder, no son el poder, disputan esa porción del poder, como manos entrelazadas que disputan esa porción del poder para llevarlos a la representación popular. El poder real está en la matriz neoliberal, en la matriz del dispositivo neoliberal. Y los medios privados, en su gran mayoría, y me arriesgaría a decir que en la región y en el mundo, en esa construcción de brazos mediáticos de la derecha política y económica, son funcionales a ese poder real, son ese poder real, con lo cual tienen la capacidad de afectar nuestras democracias, de construir sentido. Alex, en el planteo que hacía sobre el análisis de los errores de los medios de comunicación sobre temas económicos y las omisiones, una pregunta que luego tengo para hacerte es si crees que son errores, no, si los llamás errores o crees que son errores, y otra es que en Argentina te tenés que dedicar la vida a eso, porque la cantidad de omisiones y de mentiras es tan grande que si uno se dedica a deconstruir esa información, puede dedicarle la vida con las 24 horas del día y no te va a alcanzar. Y tampoco estoy haciendo una metáfora, es así. Todos los días hay construcciones de operaciones y de mentiras que afectan nuestro acceso a la información, que afectan nuestro derecho humano. Contra eso peleamos los comunicadores populares. Por eso nuestro compromiso tiene que ser multiplicado. Por eso nos tenemos que organizar, como bien decís. Porque es la comunicación popular organizada una de las herramientas para dar respuestas a estos discursos hegemónicos. Por eso es importante allí donde imperan proyectos de gobierno de representación popular,
como aquí, como el que se resguardó aquí, y los desafíos que tiene Lenín Moreno con respecto a la comunicación, es importante fortalecer el rol de los medios públicos, no acotarlos. Los medios públicos no vistos solamente como los medios públicos desde el lugar de canales culturales. No, los medios públicos tienen el rol de disputar la centralidad, con programas que disputen audiencia también, porque lo que está en juego es la construcción de nuevos públicos, y esos nuevos públicos son ciudadanos. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí es donde uno piensa en lo que hay que hacer, ¿no? La propuesta que a mí me parece que tenemos que poner en juego es el fortalecimiento de medios públicos desde un lugar de disputa contrahegemónica. No los medios públicos solo para responder a los planteos de la comunicación dominante, porque si no, lo que estamos haciendo es reproducir ese status quo, aún desde la respuesta. O sea, a la respuesta y a la deconstrucción y a la mirada crítica hay que poner agenda. Esta investigación pretendió hacer eso. Nosotros aquí en Ecuador, yo co-conduzco un programa con Víctor Hugo Morales por Ecuador TV que se llama Crónica de América. Lo hacemos desde el año pasado. Tenemos las expectativas de que este año pueda continuar. ¿Y qué mostraba Crónica de América? ¿Qué planteaba Crónica de América? Que era un programa que sale aquí por Ecuador TV, sale por el canal público en Bolivia, sale por un canal TVT de San Pablo en Brasil, con una mirada latinoamericanista. ¿Qué pretendía, en el momento del debate electoral mostrar? Pretendía mostrar cómo Argentina era el espejo que adelantaba. Desde un lugar de imponer agenda latinoamericanista, imponer agenda sobre las consecuencias de un gobierno de la derecha, sobre qué le iba a pasar a Ecuador si ganaba la derecha, que no solamente iba a legitimar la derecha regional, sino que además rápidamente, porque esta derecha articulada, como nunca desde el Plan Cóndor de las últimas dictaduras latinoamericanas, estamos ante una derecha articulada regionalmente, que son proyectos políticos que van por la política. Son proyectos políticos de la antipolítica. En Argentina nosotros creíamos, o en algún momento creímos, por ejemplo, que el proyecto político de Mauricio Macri venía por el kirchnerismo, ¿no? Por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su representación popular. No. Es peor aún, vienen por la política, porque lo primero que hacen al instalarse es generar un cerco mediático que les permita, de alguna manera, y con la protección de la comunicación dominante, que les permita llevar adelante sus ecuaciones de desguace del Estado. Es una derecha que desmantela el Estado. El gobierno de Mauricio Macri gana en diciembre del 2015, apenas asume el poder, hace dos cosas. Una, deroga la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en sus articulados más importantes por decreto. Un decreto de necesidad y urgencia que deroga los principales artículos de la Ley de Medios. Por supuesto, deroga los artículos que hacen a la reconversión de activos, entonces no limita las licencias en absoluto al Grupo Clarín y a las concentraciones mediáticas. Y segundo, Macri presenta pliegos también por decreto, que luego fueron validados lamentablemente por el Congreso, porque además hay una extorsión política a muchos dirigentes, obviamente, a dos jueces, Rosate y Rosenkrantz, que son los jueces de la Corte Suprema que votaron, formaron la mayoría para votar el fallo del 2x1, que pretendió liberar a genocidas y represores de la última dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos. ¿Saben qué hicieron los medios de comunicación frente a las dos situaciones? Increíblemente las ampararon. Los principales medios ampararon, no cuestionaron, reivindicaron la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque claramente les estaban devolviendo dinero, les estaban devolviendo el no límite de licencias.
Y al 2x1, ¿por qué? Y porque son funcionales. El Diario de la Nación, por ejemplo, empezó a sacar editoriales que se tenían que terminar los juicios, y esto fue en sincronía con la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, que habló de recibir en los obispos, en un concilio, de recibir a familiares de las víctimas del terrorismo y a familiares de los militares, planteando esta idea de la reconciliación, ¿no? Usted sabe que para el lenguaje de los derechos humanos, la reconciliación es mala palabra, porque si uno quiere el camino para lograr la paz, ¿no?, que este sería el concepto de fondo del planteo de reconciliación, es la justicia, ¿no?, es la prosecución de los juicios. Los medios hegemónicos convalidaron en editoriales, en programas de televisión, en sus páginas dominicales donde venden más diarios, ambas situaciones. Pero ¿cómo lo pudieron hacer? Bueno, a veces lo que tiene de interesante, como también planteábamos, es que por suerte estamos frente a herramientas novedosas que nos permiten seguir comunicando a pesar del cerco mediático. Y entonces la reproducción y el espanto frente al fallo de la Corte Suprema, que podía dejar en libertad a los genocidas en Argentina, fue tan fuerte que se generó una movilización la semana pasada de 400.000, 500.000 personas en Plaza de Mayo solo en Buenos Aires. Esto generó un freno y ahora probablemente la Corte revierte el fallo y diga otro fallo, con lo cual los genocidas no van a salir. Ahora, eso porque fue un extremo, porque la sociedad argentina planteó que hay mínimos sobre los cuales no se va a correr, y uno de ellos son que los genocidas estén en la cárcel y cumplan sus condenas en la cárcel. Ahora, sobre otras cuestiones, el cerco mediático funciona. Por ejemplo, el diario Clarín y el diario La Nación, entre ambos, venden los domingos 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares. Página 12 llegará a los, no quiero ser injusta, pero a los 300.000, con suerte. Ya estamos hablando de una diferencia, solo en esos dos medios, abismal. Entonces, ¿quién se va a enterar de lo que pasa en Argentina y cómo se va a enterar? ¿Cómo se va a enterar el mundo de lo que pasa en Argentina si la reproducción, además de los portales, las lideran estos medios? Entonces, el planteo, bueno, nosotros estamos haciendo, digamos, la diferencia con Ecuador es que aquí existe el desafío y la oportunidad y la posibilidad de fortalecer a los medios públicos, de dar la disputa contrahegemónica. El capítulo sancionador de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por lo cual se pudo sancionar la no publicación, es interpelador, es absolutamente interpelador. Es riquísimo para el debate. ¿Cómo se les pone límites a aquellos medios que juegan un rol político y que están y que su designio es destrozar la verdad? Porque lo que hacen es eso, es destrozar la verdad. ¿Cómo se les pone límite? En la Argentina nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual no tiene esta capacidad sancionadora. Así nos va, ¿no? O sea, no tiene esta capacidad sancionadora. No se puede sancionar a un medio desde la articulación de la ley. Ni siquiera pudimos lograr que se reconvierta el Grupo Clarín. Pero bueno, entonces, ¿qué límite se le pone a la mentira? ¿Puede tener límites la mentira? ¿Es afectar la libertad de expresión? Intentar equiparar la balanza frente a tanta operación política, porque en realidad no son operaciones mediáticas, son operaciones políticas. Ahora, vos prendés la pantalla del Grupo Clarín, vas a encontrar al periodista que ustedes seguramente conocen, porque es muy famoso y ha venido acá, que es Jorge Lanata, un reconvertido, con el que nosotros en su momento, te diría que hasta admirábamos, y me cuesta decirlo, pero es así. Fue uno de los fundadores, además del diario Página 12, y vas a encontrar una persona que dice, yo hago periodismo, no política. Ah, no, pero sí, yo la verdad no sé, yo hago periodismo, no política. Siguen jugando el rol de la antiética. En la Argentina lo que se pide a los medios es una autorregulación. Esa autorregulación no va a llegar nunca.
Porque ¿cómo se van a autorregular los brazos mediáticos de la derecha política y económica? ¿Y de dónde viene esa construcción de sentido? ¿Qué pretende? Hay otro autor que es Eugenio Raúl Zaffaroni, que es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue juez de la Corte Suprema, es un penalista de excelencia, pero también un analista de medios muy importante. Hay un libro que se llama La Cuestión Criminal, y que Zaffaroni explica cómo se genera la construcción de sentido por parte de la derecha transnacional, inoculando una situación de caos, ¿no? Un poco lo que ocurre en Venezuela o ocurre, por ejemplo, en la Argentina. A la única provincia que le hace frente directamente a la extorsión que hace Mauricio Macri hacia los gobernadores es Santa Cruz, que ganó las elecciones Alicia Kirchner, que es la hermana de Néstor Kirchner. Imagínense, es el eje del mal. Si vos mirás el mapa de Argentina, Santa Cruz dice eje del mal. ¿Cuál es la construcción mediática? Que Santa Cruz es Venezuela. La construcción mediática sobre ese territorio que se resiste a la extorsión y que además está absolutamente desfinanciado, la construcción de los medios de comunicación y de muchos programas que van variando, porque si uno hace un análisis fino, te vas dando cuenta qué programa ocupa el rol de operador político en cada momento. Es mucho más difuso que acá, ¿no? Porque allá hay, esto que te digo, un medio que tiene 365 licencias. Yo creo que con Clarín, Lenín Moreno no hubiera ganado las elecciones. O sea, lo digo realmente. Siempre me preguntan, ¿por qué Lenín Moreno ganó las elecciones? Porque no existe el Grupo Clarín. Pero bueno, chiste aparte. Quería compartir unos minutos que nosotros publicamos en La García sobre las palabras que explica esta construcción de sentido del caos por parte de Zaffaroni. Raúl, gracias por darnos estos minutos. Estás dentro del Congreso Redcom, en la Facultad de Periodismo de La Plata, Justicia y Medios. Hay mucho para hablar, sobre todo por la funcionalidad, ¿no? La articulación en este contexto del Poder Judicial o de un sector del Poder Judicial y de los medios. Bueno, voy a tratar de hablar primero de las normas éticas que tendrían que tener respecto de algunas cosas de la justicia. Creo que el periodismo tendría que autolimitarse en algunas cosas. En segundo término, bueno, claro, hay distintas articulaciones en este momento, la partidización de un segmento del Poder Judicial, por un lado, y por otro lado el reflejo de lo que es la creación de realidad, digamos, que tienen los medios monopólicos en la región en este momento. Que las diferencias que hay entre aquellos países de la región que tienen un altísimo índice de violencia y un altísimo índice de homicidios reales y lo que hacen los medios en los tres países donde eso no existe, que es acá en el Cono Sur. Las razones por las cuales se separan estas dos tácticas, los distintos discursos, una creación de realidad mucho más violenta que la existente en este Cono Sur, y la normalización de la violencia donde existe realmente altísimos índices de violencia. ¿A quién perjudica esa construcción de sentido? ¿O a quién beneficia? Beneficia al poder planetario que hay en este momento, es decir, a las corporaciones financieras transnacionales, que su objetivo muy claro es un objetivo en algunas regiones del mundo de destruir estados, en otras regiones del mundo, como es Latinoamérica, de debilitarlos. ¿Cómo se los debilita? Y bueno, generando caos y descontrol territorial. Bueno, donde existe el caos y existe el control territorial, tienen que normalizarlo, ya eso les es funcional. Donde no existen, tienen que crear una realidad caótica. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables de la sociedad frente a esa construcción de sentido de los medios? Bueno, lo que se quiere es establecer un modelo de sociedad excluyente, un modelo de sociedad 30% incluidos, 70% excluidos. ¿Cómo se establece el caos donde el caos existe? Bueno, hoy no se establece una letalidad por parte de la violencia institucional del propio Estado en general. Aunque hay lugares de América Latina en que sí esa letalidad es alta, pero de cualquier manera no es la principal fuente de mortalidad violenta. La principal fuente de mortalidad violenta es el fomento de las contradicciones entre los propios excluidos.
Nosotros Lo tenemos en pequeño nosotros. Si tomás la ciudad de Buenos Aires, muy en pequeño comparado con lo que puede pasar en otros países de la región, Brasil mismo, o México, Centroamérica. La ciudad de Buenos Aires tenemos población en villa, tenemos un 5%. Sin embargo, el 49% de los homicidios se producen en las villas, donde el índice anual asciende bastante. Ahí no llegan los móviles de televisión para denunciar inseguridad. No llegan los móviles de televisión y no llega la investigación. Es donde están los más altos índices de NNs, es decir, de homicidios no esclarecidos, de homicidios impunes. El resto de la ciudad, si le sacás ese 5%, y estamos en 2 punto algo, 2.4, 2.3. Los países más bajos del mundo, Europa está en 1, Canadá está 0.80, digamos. Es decir, nos acercamos a los países más bajos del mundo en el resto de la ciudad. Estoy hablando de la parte de la ciudad de Buenos Aires, no el conurbano. Pero en ese 5% te das cuenta que hay una selectividad victimizante muy importante, ¿no? Bueno, esta construcción de la violencia y de la deslegitimación de los gobiernos allí donde la derecha no ha ganado las elecciones es lo que se viene, para mí, la oposición que la derecha va a intentar hacer, ¿no? Aquí en Ecuador sobre todo. Me parece que el nuevo desafío, inclusive comunicacional, es construir más crítica, construir subjetividad política en esos sectores de la clase media que creen que ascendieron socialmente por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y no pueden relacionar que ese ascenso es gracias a un proyecto político. Y esa no relación, los medios privados tienen responsabilidad en esa no relación, porque responden a ese planteo que hace Zaffaroni de generar violencia y debilitar gobiernos en América Latina. Yo creo que retomo esta idea que la derecha, como nunca desde el Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas de la década del 70, está articulando. Y me atrevo a decir que hay un nuevo Plan Cóndor, y ese nuevo Plan Cóndor es un nuevo Plan Cóndor mediático, apoyado y sostenido por los medios de comunicación. Terminando, ya para terminar, solamente para responderles a los medios que dicen que esta investigación no está chequeada, voy a leer solo una frase. En 2002, según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Angel Investment integra el listado de accionistas de la corporación MultiBG con un aumento de capital de 31 millones de dólares. Es simple, van a la Superintendencia de Compañías, ven si esta información está o no está, y acá está la documentación. Con lo cual, la evidencia de la mentira es absolutamente flagrante, e insisto, porque responde a una decisión política. Y sobre el tema del contraste, nosotros innumerable cantidad de veces intentamos hablar con Guillermo Lasso y sus asesores para que respondieran a la investigación. Nunca lo hicieron, entonces los fuimos a buscar. Quería compartir con ustedes ese momento. Ahí terminamos. No me corras, estoy acá. Una periodista. Señor Lasso. Señor Lasso, soy Cintia García de Buenos Aires. Le quiero saludar. Tiene la suerte que tiene. Venga, ayúdeme. Quiero preguntarle. Contésteme. Lasso, presidente. Señor Lasso. Presidente. Señor Lasso. Presidente. Lasso, presidente. Lasso, presidente. Lasso, presidente. I'm sorry. Just this one. Señor Lasso. No me saques, un minuto. No me saques. Gracias a todos los actores políticos y sociales, gracias a los medios de comunicación. Muy rápidamente, Guillermo y amigos aquí presentes, el día de hoy queremos compartir pacto, democracia, Ahí hay prensa. progresar Sí hay prensa. sobre la No, hay base prensa ahí. del esfuerzo de cada uno de nosotros.
de la prensa también. Ahí hay fotógrafos. Y este cambio... Un poquito más, no, por favor. Sí, ayúdame aquí. Solo necesito un metro nada más. Sí, solo necesito un metro, caballero, por favor. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales porque tienen que esconder el dinero mal habido. A las 5 de la tarde. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular. A defender la voluntad popular. Hasta que se proclame la victoria del cambio. Señor Lasso. Permiso. Señor Lasso, no me corras, no me corras. No me corras. Corre tu codo que te estoy grabando. Señor Lasso. No me puedes, cuidado. No me empujes a mí. Estamos trabajando. Señor Guillermo, está empujando. No me empujes a mí, me estás empujando vos a mí. Este señor está empujando a la periodista. Señor Lasso. Señor Lasso. ¿Me deja pasar que me estás anunciando? Déjame pasar nada más. ¡Lasso, presidente! ¡Lasso, presidente! Déjalo. ¡Lasso, presidente! ¡Lasso, presidente! Me estás tirando contra la gente. ¿Cómo me empujas a mí? Quiero pasar. Quiero pasar, ¿qué pasa? Me dio un camarógrafo, me dio un codazo en el ojo. ¡Mercenaria! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayúdeme, por favor. Encantado. ¿Qué está pasando? Que estamos trabajando y la gente de su seguridad nos está empujando. No hay nadie de seguridad aquí. Sí, este señor es de seguridad, no me diga que no. Bueno, dígale que no me empuje entonces. Pues yo no estoy haciendo nada. Ya, lo que hay que hacer es simplemente pedir con... Ayúdeme, por favor. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Quiero hablar con el candidato Lasso. Ah, pero tiene que decirle a él, pues. Es lo que quiero. Pero le vea cuánta gente quiere hablar, o sea, póngase a la fila. Bueno, pero nosotros vamos donde ustedes. ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Ayúdeme, por favor. Me da risa ahora que lo veo, pero... Es importante compartir esto, queríamos compartir estos minutos más allá del señor Lasso, más allá de eso, porque nosotros necesitamos, yo necesitaba mirar a los ojos a Lasso, decirle quién era y qué le quería preguntar. Lo hicimos, por supuesto que pasó eso que pasó, nos mandaron a sacar, nos empujaban. Yo en un momento me doy cuenta que la cosa se va de madre, pues era difícil, entonces le veo a ese hombre que le pido ayuda, en realidad era el que estaba arengando a las señoras que estaban atrás para que vengan a insultarnos y ahí sí, no sabíamos qué iba a pasar. Pero lo interesante de este video es que lo difundimos a través de la plataforma en redes sociales, la plataforma La García, y eso terminó de cohesionar esto que yo le decía, esta articulación de la comunicación popular. Que cuando es hecha con convicciones y compromisos no hace falta ni recursos, ni tiempo, ni ser parte de un consorcio de élite de periodistas que se dediquen a investigar o tener la escala económica del Grupo Clarín, como ellos plantearon en Argentina, que solo ellos podían investigar porque ellos tenían la escala económica y eran independientes. Entonces, esta imagen de ir a buscar a Lasso, que los agudos en el señor Lasso se me imagino yo que por la adrenalina de lo que estábamos ahí pasando, Lasso me dice, usted tiene mucha suerte, en una respuesta intimidante, pero terminó de amalgamar la investigación y de visibilizar todo ese planteo y esa puesta en escena que tuvo todo el tiempo el candidato de la derecha, que como Macri hablaba del cambio, del diálogo, del consenso, bueno, y eso para mí terminó de cohesionar la investigación. Bueno, así termino y quería compartir con ustedes estos momentos y muchas gracias de verdad, muchas gracias.